Gracia y paz, amados hermanos, Dios los bendiga en este día. Ruego que cada uno de ustedes se encuentre bien, con gozo, con paz en el Señor, sabiendo que la fidelidad de Dios siempre está con nosotros. Y como lo hemos venido aprendiendo en el estudio de esta última carta que encontramos en la Biblia, Dios siempre es el vencedor. El día de hoy continuaremos precisamente con nuestro estudio de Apocalipsis, en esta ocasión capítulo 11. En este capítulo veremos tres cosas esencialmente: la medición del templo, la aparición de los dos testigos, el toque de la séptima trompeta. Como ya estudiamos en el capítulo 10, en gran parte de este capítulo 11, viviremos el interludio previo al toque de la séptima trompeta. Y como nota a destacar, decir que este capítulo nos da la primera clave cronológica del Apocalipsis. Claramente nos señala con la aparición de los dos testigos del Señor que empieza la segunda mitad de la tribulación, la llamada Gran Tribulación, que durará 3 años y medio hasta que venga el Señor en toda gloria. Versículo 1. Cristo le da una orden a Juan: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Encontramos precedentes claros en el Antiguo Testamento acerca de medir. Por ejemplo, Zacarías capítulo 2, versos 1 al 9, nos relata la medición de Jerusalén por parte de ángeles, siendo Zacarías testigo de ello. En ese contexto, el ángel le dice al profeta de Jerusalén: será habitada sin muros, Zacarías 2:4, a causa de la tremenda bendición que tendrá en esos días, multitud de hombres y de ganado. También le dice que el mismo Señor será muro de fuego en derredor de la ciudad, y que Él será su gloria, Zacarías 2:5. Parece evidente que esto ocurrirá en el milenio, una vez Cristo haya vuelto en gloria. Así pues, esa medición no se corresponde con la de Juan, que es anterior. Ezequiel nos narra su experiencia con el varón cuyo aspecto era como de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, Ezequiel 43. Ese ángel mide el templo de Jerusalén y se hace separación entre lo sagrado y lo profano. Así pues, se entiende que cuando el cielo mide, lo que significa es que evalúa o sopesa la autenticidad espiritual, haciendo diferencia entre lo que realmente es de Dios de lo que parece pero no es. Juan deberá medir tres cosas aquí: el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. El templo de Dios, hermanos, curiosamente en el tiempo en que Juan escribe el Apocalipsis, hacía un mínimo de 20 años que el templo no existía más, ya que fue destruido por el ejército del príncipe que ha de venir, Daniel 9:26. Este fue el general romano Tito, el hijo del emperador Vespasiano, en el año 70 después de Cristo. Con el botín del saqueo del templo de Jerusalén, Vespasiano financió la edificación del Coliseo romano. El triste y lamentable lugar llamado Anfiteatro Flavio, que todavía se mantiene parcialmente en pie en Roma, lugar de muerte y fornicación, esto último bajo los arcos de dicha construcción, donde morían en su arena muchos cada día para divertimiento del emperador, de los nobles, las vestales y de la plebe. Volviendo al asunto, claramente el mismo Cristo le dice a Juan que el templo que se edifique es de Dios. La pregunta que se alzaría ahora es obvia. Si Cristo dijo que en ningún lugar específico de la tierra había que adorar a Dios, Juan 4:21, ¿por qué ese templo que se construirá va a ser de Dios? Teniendo en cuenta que en ese momento empieza de nuevo el trato de Dios con Israel, la respuesta es también obvia. Allí donde Cristo dejó a los judíos, Mateo 23, 37 al 39, allí volverá a tratar con ellos. Es decir, cuando Cristo fue rechazado por los judíos, estos tenían su templo y los sacrificios y culto, según la ordenanza de Moisés. Se efectuaba a diario esto. Dios, en su misericordia, va a permitir que los judíos vuelvan a ser del todo judíos por volver a su culto inicial, para a partir de ese momento guiarles a Cristo en medio de gran tribulación y angustia. Ahora ya han vuelto a su tierra de origen, el día de hoy, lo cual en sí es un gran milagro, a pesar de que hay muchos judíos que son ateos, contradiciendo, otros muchos todavía esperan un mover de Dios, enviándoles al Mesías.
También el altar debe ser medido. Juan debía medir también esto. Si el templo es de Dios, con más razón el altar es de Dios también. La presencia de Dios estará en ese altar. Esa es la misericordia y paciencia final de Dios para con su pueblo original. Sugiere que se trata del altar de bronce en el atrio y no el altar de incienso en el lugar santo, pues solo los sacerdotes tenían permitida la entrada al lugar santo. Y también los que adoran en él. La veracidad de la fe de los judíos practicantes era también medida. Obviamente no todos los que profesan ser judíos son verdaderamente judíos. Así como en el tiempo de Cristo había profesantes que le rechazaron, esta vez también será así, aunque otros le recibirán. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El atrio de los gentiles estaba separado del patio interior en el templo herodiano por un muro bajo. Los gentiles tenían prohibido entrar, hermanos, al atrio interior bajo pena de muerte. El hecho de que a Juan se le ordene que no mida el atrio exterior simboliza el rechazo de Dios a los gentiles incrédulos. Aquí es donde creemos también saber que la Jerusalén de esos días era una ciudad internacional, como lo pretenden la inmensa mayoría de las naciones actuales, incluidas la ONU, la Unión Europea. En el antiguo templo de Jerusalén, solo los judíos podían entrar en el interior del templo, a excepción del Santísimo, donde solo accedía el sumo sacerdote una vez al año. También estaba restringida la entrada a los gentiles al llamado atrio exterior. Esta vez todo lo que es a partir del templo para afuera será dado a los gentiles, los no judíos, inclusive el resto de la ciudad. Esto será así durante la primera mitad de esos últimos 7 años en los cuales Dios tratará directamente con Israel. La abominación desoladora. Evidentemente, justo después de la medición, el templo y el altar serán hollados por la entrada en él del anticristo. Jesús nos habló de ello en Mateo 24, 15 al 18, y también hay mención de esto, de la abominación desoladora, en Daniel 9, 24 al 27. Por otra parte, existe un precedente en la historia, la profanación del templo efectuada por Antíoco IV Epífanes, que duró exactamente desde junio del 168 hasta diciembre del 165 a.C., es decir, 3 años y medio también. Este Antíoco IV griego fue un precursor clarísimo del anticristo que viene. El arcángel Gabriel le dice a Daniel acerca de él, en Daniel 8, 23 al 25. Y justamente Antíoco IV murió de amarguras, y también esta vez la profanación del templo de Jerusalén durará 42 meses, el tiempo que dure la gran tribulación y el tiempo que dure el reinado del anticristo. Con respecto al templo, hermanos, hay dudas con esto. Pues existen numerosos testimonios en cuanto a la posible pronta reconstrucción del templo sobre el monte Moriah en Jerusalén. Aparentemente la mezquita de la Cúpula de la Roca, tercer santuario más importante del Islam, quedaría a un lado si se empezara a construir el templo donde estuvo originalmente. Así se cumpliría lo que dice en el versículo 2, recordemos, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Versículos 3 al 12, los 2 testigos. Verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. En este momento el Señor introduce un nuevo elemento de acción en la escena, en las personas de 2 testigos suyos. ¿Por qué tiene el Señor que levantar testigos especiales en la tierra en ese momento? Porque serán los portavoces de la declaración profética de parte directa de Dios, así como de su juicio. Ellos hablarán lo que Dios piensa de las gentes que moran en la tierra y que son impíos, y declararán el justo juicio de Dios contra ellos, así como tendrán poder para hacerlo directamente. Estos 2 testigos sobrenaturales serán tipo del Espíritu Santo, muy ungidos por Él visiblemente a todos, harán su obra por un tiempo determinado. En un momento determinado, entre la aparición de los 2 testigos y la venida gloriosa de Cristo, se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo más grande acontecido, esta vez sobre Israel, cumpliéndose a cabalidad la profecía de Joel, capítulo 2, 28 al 32, y también Joel 2, 23. Ese será un tiempo de milagros y prodigios de Dios sin precedentes. Es la llamada lluvia temprana y tardía al mismo tiempo en Oseas capítulo 6, verso 3. Dios levantará 2 testigos sobrenaturales, porque el testimonio de uno no vale sin el de 2, como lo enseña la Escritura en Deuteronomio 19:15, para que profeticen verdad a todos aquellos que necesitan oír. Como venimos diciendo, estos 2 testigos sobrenaturales estarán muy ungidos por el Espíritu Santo. Dios nunca dejará la tierra sin testigos de su presencia. ¿Cuándo aparecerán estos 2? Bueno, en el contexto de este capítulo 11,
Entiendo que estos dos testigos sobrenaturales aparecerán acabada la primera mitad de esos últimos 7 años, cuando el anticristo se sienta en el templo de Jerusalén haciéndose pasar por Dios, Daniel 9:27. Es decir, desde la instauración de la abominación desoladora, ese hombre de pecado haciéndose pasar por Dios en el lugar santísimo del templo de Dios, Mateo 24:15. En ese momento la bestia anticristo mandará cesar los sacrificios diarios en el templo, que 3 años y medio antes autorizará que se pudieran realizar. En aquel momento, los judíos se darán cuenta de que han sido engañados por un falso Mesías, el cual esperaban con ansiedad. Es evidente que el tiempo de la actuación de esos dos testigos sobrenaturales de Cristo sea en el periodo de la gran tribulación, es decir, en la segunda mitad de esos 7 últimos años. Y el Señor lo especifica en términos de días, son exactamente 1260, es decir, 42 meses de 30 días cada uno, mes lunar, no calendario gregoriano. Como decimos, esto se corresponde exactamente con la segunda mitad de los últimos 7 años, o Shavua, que es lo que resta a Israel, Daniel 9:27. Es decir, en esos 3 años y medio que llamamos la gran tribulación, cuando aparezcan en escena estos dos testigos sobrenaturales, será el comienzo de ese periodo. Ahora, vestidos de cilicio, ¿por qué estarán vestidos así? Sabiendo que el cilicio era usado por los judíos del Antiguo Testamento como símbolo de duelo y pesar, es evidente que el profetizar de estos dos siervos del Altísimo tendrá que ver con juicio, de manera que la gente tema a Dios y se arrepienta de sus pecados. Versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El Señor compara a esos 2 siervos suyos con 2 olivos. En Zacarías 4:11, el profeta le pregunta al ángel acerca de la visión que está teniendo en ese momento. ¿Qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Desde luego que es una respuesta enigmática, pero una cosa podemos saber, ya que el Señor le dice a Juan que sus 2 testigos son los 2 olivos. Necesariamente se estará refiriendo a los 2 olivos que vio Zacarías, y que el ángel le dijo que eran los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Por lo tanto, esos 2 testigos de Apocalipsis 11 que vienen son ya y están en el cielo, y concretamente antes, ante el Señor de toda la tierra se encuentran. Son seres muy ungidos, ya que el aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. Además, actuarán con y por el poder del Espíritu Santo, como lo dijo el ángel a Zacarías. Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Su apariencia será de extrema debilidad, pero nadie podrá contra ellos hasta que cumplan con su ministerio. Y son los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El candelero o candelabro nos habla de luz brillante de parte de Dios para el mundo. Jesús es la luz del mundo y la iglesia también. Pero la iglesia como tal ya no estará en ese tiempo, por lo tanto, esos 2 testigos especiales enviados desde el cielo serán los que suplan ese misterio en ese tiempo. Nótese que esos 2 testigos no serán, sino que son ahora mismo 2 candeleros que no están en la tierra como hombres mortales, sino que están en pie delante del Dios de la tierra, es decir, están ante el trono de Dios en los cielos, preparados para bajar a este mundo cuando éste viva en la más tremenda impiedad y negación de la ley moral de Dios, como nunca antes lo hemos visto. Tipos de Elías o de Juan el Bautista y de Moisés. Desde antiguo los profetas anunciaron que justo antes de la venida del Señor aparecería un mensajero suyo o testigo que prepararía el camino para su venida, como Isaías 43, Malaquías 4:5, Mateo 3:3. No estaba claro en el Antiguo Testamento, pero ahora ya sabemos que el Mesías vendría 2 veces. La primera venida del Señor ya aconteció, y fue Juan el Bautista, ungido por el poder de Elías, Lucas 1:13 al 17, el que preparó el camino del Señor. Estos 2 testigos que vendrán serán tipos de Elías también, Malaquías 4:5. Personalmente pienso que poco importa ahora mismo tratar de averiguar quiénes serán exactamente, aunque se ha especulado mucho acerca de sus identidades. Algunos piensan que pudiera tratarse de Moisés y de Elías, porque al igual que este primero azotan la tierra con plagas, y como el segundo que tiene el poder para hacer detener la lluvia, es cierto que tanto Moisés como Elías aparecieron al Señor en el monte de la transfiguración, acto ese que fuera un atisbo del reino milenial. Elías fue arrebatado vivo al cielo y el cuerpo de Moisés fue escondido por Dios donde jamás pudiera ser hallado. Todo ello constituye un misterio, el cual un día nos será fehacientemente desvelado.
Mientras tanto, aunque pudieran ser ellos los dos testigos, no conviene ser dogmáticos en cuanto a este asunto. Pienso que poco importa ahora mismo, hermanos, porque ni siquiera el mismo Señor se lo dijo a Juan, ni Juan los vio, o al menos no dijo nada al respecto. Lo importante es que el Señor vuelve por segunda vez, y ahora en gloria. Pero, como dije antes, una cosa sí sabemos, estos dos testigos son los dos ungidos, que ahora mismo están en pie ante el Dios de toda la tierra. Son dos seres con mucha autoridad y poder, así como santidad ante Dios. Verso 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Nadie podrá parar lo que vienen a hacer. Ningún hombre ni ningún demonio cumplirán con los propósitos de Dios. Evidentemente se tratará de seres corporales, aunque sobrenaturales. ¿Qué ser humano normal puede vomitar fuego de su boca hasta el punto de devorar a sus enemigos? Verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos dos seres sobrenaturales, además de escupir fuego por sus bocas y hacer morir a los que les atacan de la misma manera como ellos son atacados, aunque a ellos no les ocurrirá nada, pueden hacer que no llueva en todo el tiempo de su ministerio, y al decirlo probablemente así ocurrirá. Además, pueden convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga. Notemos que dice que ellos pueden hacer estas cosas. Aunque estas actuaciones sobrenaturales nos recuerdan a Moisés y a Elías, no significa que tienen que ser ellos en persona los testigos como muchos comentaristas afirman, aunque no podemos negar tampoco esa posibilidad. Sencillamente no lo sabemos con certeza ahora mismo. Insistimos, por lo tanto, que al mencionar todas las cosas que pueden hacer a modo de juicios, entendemos que las harán. Por ello serán odiados por los impenitentes, como lo veremos. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Solo, hermanos, cuando haya acabado su santo trabajo, la bestia anticristo como tal, es decir, el hombre de pecado, el octavo emperador que es de entre los 7, capítulo 17-11 lo veremos, el hombre que murió, capítulo 13, verso 3 y 12, y aparentemente volvió a vivir, plagiando al Salvador, les acabará matando. ¿Por qué está tan rabiosa la bestia anticristo hasta el punto de matarles? Porque, entre otras cosas, esos testigos advierten a la población acerca de su verdadera identidad. Este querrá silenciarles para siempre y por un momento parecerá haberlo conseguido. Solo será cuando ellos hayan acabado su ministerio. El asesinato de los testigos parecerá una victoria del anticristo, pero solo es un recurso de Dios para que ellos, que rechazan a Dios, se entreguen totalmente al Mesías de Satanás, porque es necesario que, de modo claro a todos y cada uno, vayan hacia un lado o hacia el otro. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Se nos dice, hermanos, que sus cuerpos sin vida quedarán en el centro de Jerusalén. La ley mosaica ordenaba que las ejecuciones se realizaran fuera del campamento, pero aquí vemos una nueva profanación de la ley de Dios por mano del mismo diablo, en la persona de su enviado. Serán muertos dentro de la ciudad y permanecerán en ella por unos días. Esa ciudad necesariamente es Jerusalén, porque allí fue crucificado nuestro Señor. La mención de la muerte de Jesús en Jerusalén hace resaltar el privilegio de esos dos testigos que de igual manera dieron sus vidas por la causa de Dios. También nos dirige a una reflexión acerca de los que quitan la vida, pero nada más pueden quitar. En sentido espiritual, la Jerusalén terrenal actual es Sodoma y Egipto, es decir, un lugar de corrupción y vicio, Sodoma, y un lugar de persecución hacia los verdaderos creyentes, Egipto, así como Roma, la gran ciudad, es Babilonia, como lo veremos en Apocalipsis 17-18, es decir, confusión y poder religiosos, Apocalipsis 17. En aquel tiempo, Jerusalén será una ciudad donde reinará el pecado, ya que será hollada por los paganos gentiles. Versículos 9 y 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es evidente, al hilo de lo narrado, que el efecto de la actuación de los dos testigos no se limitará a Jerusalén, sino que trascenderá a toda la tierra habitada. Todos sabrán de ellos. Claramente la palabra del Señor nos dice que esos dos testigos atormentarán a los moradores del mundo. Evidentemente, los hombres impíos, una enorme mayoría en aquel tiempo, no podrán soportar que se les recuerde la verdad.
que se les hable de Dios, es decir, de una autoridad por encima de los hombres. Cuando la religión que se profesará en esos tiempos será un humanismo total, donde el hombre es principio y fin de todas las cosas, obedeciendo a la mentira de la serpiente, como lo encontramos en Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. La humanidad occidental, en su práctica totalidad, ha creído en Dios y en su existencia hasta la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Incluso, hermanos, había guerras por motivos religiosos, pero fue sobre todo a raíz de las enseñanzas darwinianas y afines que el hombre moderno ha ido apartándose de la idea de un creador, hasta llegar a negarlo en su mente con sus hechos y comportamiento. Estamos viviendo en estos tiempos un ateísmo práctico galopante, así como una negación de los principios judeocristianos terrible en esta sociedad occidental, amados hermanos. Pero volviendo a la cuestión, como represalia por escuchar lo que no querrán oír, se intentará primero silenciar y luego liquidar a esos dos ungidos, pero no podrán, y cada vez que lo intenten ellos, sí atormentarán a los hombres con las plagas ya mencionadas. Por todo ello, cuando la bestia anticristo aparentemente les venza, ellos harán fiesta, intercambiándose regalos, como Navidad. Resulta irónico, hermanos, que el odio que siente el mundo por la causa de Cristo se ponga de manifiesto celebrando una gran fiesta, en la que de hecho las personas se hacen regalos unas a otras, como se hace en Navidad, para celebrar las muertes de estos dos testigos, que habían sido un tormento y una reprensión dolorosa por sus prácticas pecaminosas. Versículos 11 y 12. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Durante esos 3 años y medio, nada pudieron hacer contra ellos. En cambio, solo durante 3 días y medio estarán silenciados. 3 días y medio por 3 años y medio de ministerio. El diablo solo podrá conseguir 3 días y medio por 3 años y medio de exaltación del poder de Dios. Poco puede hacer el diablo, hermanos. No quisieron enterrar sus cuerpos, y eso era premonitorio por parte de Dios, porque de esa manera les podrán ver volver a la vida, levantarse y ser alzados. El gozo de los enemigos de Dios les durará poco. Cuando creían que todo había acabado, resultó no ser así. Dios siempre tiene la última palabra en todo. Dios les resucita y Él mismo les llama a su presencia. Me gusta sobremanera lo siguiente: y sus enemigos los vieron. Nadie podrá negar, hermanos, lo que todos verán. Esos dos testigos vuelven a la vida y vuelan al cielo. ¿Ganó la bestia como pensaban todos sus partidarios? No, ganó el Señor, porque solo es Él el dueño de la vida y de la muerte. Los hombres hoy en día rechazan la resurrección de Cristo, insistiendo en que tienen que ver para creer. Dios en aquel día les permitirá ver, pero la mayoría ni aún así creerán. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hermanos, el estupor de la gente no acabó con la contemplación de la ascensión de aquellos santos seres. En aquel mismo momento, la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén fue destruida por un terremoto, en el cual la Escritura nos indica que 7,000 hombres murieron o morirán. ¿Un terremoto en Jerusalén? No podemos dudar de que este pueda ser un hecho literal, aún teniendo en cuenta que la mayor falla en toda la tierra pasa por el este de Jerusalén. Pero el valle del río Jordán, y se le llama el Gran Rift Valley, y se extiende bajo el mar muerto hasta África. Como consecuencia de todo ello, las gentes de la ciudad se espantarán y reconocerán que hay un Dios verdadero que está en el cielo. Versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El segundo ay, del que tan sobriamente se menciona aquí, como ya acabó de pasar, comprende todo lo ocurrido a partir del final del primer ay, al sonar la 6ª trompeta hasta este momento. Recordemos, los 4 demonios atados junto al Éufrates son desatados con el fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Aparecen los 2 testigos que profetizan y hieren con plaga al mundo. Y después de morir y resucitar los 2 testigos, se produce un gran terremoto en el que mueren 7,000 hombres. La palabra anuncia que el tercer ay viene pronto. Y en estos versos 15 al 19 es la 7ª trompeta. Por fin llegó el toque de esta, cuando se consumará el misterio de Dios ya anunciado desde hace tiempo. Entendemos que el toque de la 7ª trompeta es como el pistolazo de salida de todo lo que queda por cumplirse en el libro de Apocalipsis. Así pues, hermanos, esta 7ª trompeta almacena las 7 copas de la ira, que veremos más adelante.
la caída del sistema religioso y político mundial, así como la destrucción de ejércitos, armamentos, rebeliones, maldades, pecado, etc. Todo hasta desembocar en el reino eterno de Cristo cuando Él venga. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Al sonar de la séptima trompeta, dice Juan, que se levantaron grandes voces en el cielo que anunciaban lo siguiente: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El griego original dice el reino de este mundo. Esto tiene todo el sentido, porque a pesar de sus divisiones políticas y sociales, la Biblia considera al mundo entero en sentido espiritual como un reino que está bajo el dominio de un solo tirano, Satanás. Satanás, desde Babel, Génesis 11, ha intentado hacer del mundo un solo ente a todos los niveles para poder manejarlo mejor y para poder contradecir a Dios. Por ello, todos los intentos de globalización y de unión humana entre las naciones para formar un solo bloque, por ejemplo lo que sucede con la Unión Europea, son mayormente de inspiración y guía satánica. Pero eso no quita que en aparente contradicción los poderes supranacionales dirigidos por lo oculto hayan estado siempre buscando producir rupturas y divisiones con el fin de debilitar las naciones, siempre que se haya estimado conveniente. Una vez debilitadas las naciones, hermanos, esos poderes han pretendido controlarlas mejor, siempre colocando por encima de ellas organizaciones que ellos controlan directamente en pos de sus intereses de poder y control. Como lo dice Isaías 14:12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Hermanos, Satanás siempre ha querido un mundo que él pueda dominar. No obstante, la intención de Satanás de hacer de la humanidad un ente bajo su control perdura, y lo hará hasta el toque del ángel de la séptima trompeta, cuando se lo impida Dios. Pero miremos un poco en la Biblia acerca de qué o qué siempre han sido sus intenciones. En Génesis 11, 1 y 2 leemos: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, Babilonia, y se establecieron allí. Después del diluvio universal, las gentes formaron un solo núcleo, e influenciados por Satanás buscaron el rebelarse contra Dios, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4. Dios vio el proceder de aquella humanidad que buscaba fortalecerse en sí misma. Por ello, el humanismo no es más que una expresión abierta de la rebeldía contra Dios. Esa es la razón por la cual el Señor los esparció, confundiendo sus lenguas, para que de esa manera el propósito del hombre de buscar en sí mismo su propia y utópica deidad, prescindiendo de la deidad, se desvaneciera. El anticristo, como cabeza del misterio de iniquidad, pretenderá restablecer Babel, es decir, un sistema humanista que busque el unir satánicamente a toda la humanidad y que hoy en día no solo podemos palpar sino ver, porque abiertamente se está mostrando al mundo. En otras palabras, el hombre sin Dios, inspirado por el Imagine de John Lennon, el himno de la alegría, himno de los Estados Unidos, por cierto, de la Unión Europea, y un sinfín de otras hierbas de corte humanista, se está poniendo de acuerdo con los demonios para establecer un gobierno mundial con todo lo que ello implica. A pesar de que un principio mostrará su cara más amable, al final procederá conforme a su verdadera naturaleza. En la etapa final de su dictadura mundial, en el tiempo que conocemos como la Gran Tribulación, el mensaje del dictador mundial incluso perderá su tinte humanista y se volverá hacia sí mismo, autoexaltándose. La Biblia dice en Daniel que sobre todo se engrandecerá honrando al Dios de las fortalezas, Daniel 11, 37 y 39. En ese contexto, hermanos, sonará la bendita séptima trompeta, que anunciará que el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Por fin, el Cristo reinará por los siglos de los siglos. En el momento en que suene la séptima trompeta, a partir de ese momento se producirá el cambio. Esto no significa que mientras tanto el mundo no es de Cristo, porque sí lo es, sino que Cristo vendrá en persona a reinar. Este es el anuncio del reino milenial. El reino de este mundo vendrá a ser de nuestro Señor y de su Cristo, porque literalmente Jesucristo vendrá en persona a tomar su reino. Cuando el anticristo llegue al clímax de la rebelión, cuando dé muerte a los dos testigos, entonces Dios tomará el reino. Evidentemente esto será el final de la gran tribulación. Respecto al hecho que dice que Cristo reinará, es decir, que el verbo esté en futuro, merece un comentario más ampliado. El verbo está en futuro, hermanos, porque antes han de cumplirse los acontecimientos de los capítulos 12 al 19. Además, me gustaría citar aquí, hermanos, a un comentarista apellido La Cueva, en su comentario detallado que amplía la comprensión de lo que venimos diciendo.
Comentario. Son muchos los lugares de la Biblia en los que se nos asegura que Jehová reina. Así los Salmos 93, 97 y 99 comienzan con esas palabras. Esto quiere decir no solo que Dios es soberano y que el reinar sobre el universo le compete por derecho propio, sino también que se le obedece, pues un rey reina de veras cuando se cumple su voluntad. Y el mundo en general no cumple la voluntad de Dios, sino la del diablo. La crucifixión de Cristo quitó al diablo el derecho de invocar el dominio sobre la humanidad, como lo enseña Colosenses 2:15, pero el Señor solo reina de facto, es decir, de hecho, sobre aquellos que le obedecen cumpliendo con su voluntad. Es ahora, en el contexto de esta porción de Apocalipsis 11, 15 al 18, comparada con el Salmo 2, cuando el reinado de Dios y de su ungido va a ser en efecto sobre la humanidad. Así es, fin de la cita. Para Dios, hermanos, 1000 años son como un día. Por un breve tiempo la creación se rebeló contra Dios, pero Dios en su infinita misericordia está paso a paso haciendo que las cosas se pongan en orden, y a aquellos que no quieren, su señorío los está apartando y acabará apartándolos. Al final, Dios reinará de facto, como ocurre en el cielo. El toque de la séptima trompeta anuncia esto. Versos 16 al 18. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquellos 24 ancianos que estaban y están sentados alrededor del trono de Dios adoraron, hermanos, a Dios en ese momento, dándole las gracias por tomar lo que es y siempre ha sido suyo, ¿qué? El poder y el reino. Y que has de venir, hermanos, no viene en los mejores manuscritos, sin embargo, está añadido aquí. Verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tu siervo, a los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Siguen aquí, hermano, los 24 ancianos declarando que las naciones se sublevaron y como consecuencia de ello la ira de Dios vino sobre ellos. Sofonías 1:15 y Sofonías 2:2 nos habla al respecto. Que las naciones y también las gentes que las componen se vuelvan en contra de la voluntad y los principios de Dios no es nada nuevo hoy en día. Como muestra la legitimación del aborto, las parejas de hecho, los matrimonios entre los homosexuales, la adopción de niños por parte de sus pecadores impenitentes, la manipulación y destrucción de embriones humanos, aun con fines terapéuticos, y un sinfín de perversiones y maldades que no solo muchas gentes aceptan y practican, sino que los estados aprueban y protegen con sus leyes o hacen oídos sordos al respecto. ¿Qué decir, por ejemplo, del apoyo implícito a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el apoyo al divorcio, el divorcio express, los proyectos existentes de legitimar la eutanasia, el consumo de ciertas sustancias alucinógenas como la marihuana, el apoyo a la enseñanza de la teoría de la evolución presentándola como ciencia, el levantamiento de asignaturas escolares que presentan lo malo como bueno, el apoyo a la brujería en las escuelas e institutos, estimulando a los estudiantes a leer Harry Potter y afines, el apoyo al libertinaje, a la negación de Dios con la excusa de que el Estado ha de ser laico, cuando en realidad se fomenta un ateísmo radical y agresivo, etc. Por todo ello, ha venido y viene la ira de Dios. Así es, mis amados hermanos. Los 24 ancianos declaran también que ha venido el tiempo para ciertas cosas. ¿Cuáles? Juzgar a los muertos, dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos, a los que temen su nombre, y también de destruir a los que destruyen la tierra. Wow, versículo 19. Y el mundo de Dios fue abierto. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Ese templo no es el templo de Jerusalén. Versos 1 y 2 del capítulo 11 nos lo indica, sino el templo que está en los cielos, donde está también el arca de la cual Moisés en su día hizo copia. En Hebreos 9, versos 12 y 24 se nos habla del verdadero lugar santísimo, el cual está en el cielo, del que era figura, el templo hebreo. El arca, hermanos, el hecho de que el templo celestial se abra y se muestre el arca, nos habla primeramente del pacto de Dios con su pueblo Israel. El arca era llamada el arca de la alianza o del pacto. Mostrándose el arca en el templo de Dios, nos indica que Dios se ha acordado de su pacto antiguo con ellos, y que está presto a ponerse manos a la obra para rescatarlo de las manos del anticristo y traerlo al regazo de su Mesías, que no es otro sino Jesús de Nazaret. Gloria a Dios.
Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estas manifestaciones del poder y majestad de Dios son las que sacudieron también en el Sinaí con Moisés ante Israel, como lo vemos en Éxodo capítulo 24. Qué interesante, amados hermanos. Y cierro con este comentario. Todas estas perturbaciones atmosféricas reveladas de la majestad de Dios, hermanos, aparecen durante las intervenciones extraordinarias de Yahweh en la historia de la humanidad, como si el universo se hiciese eco de la justiciera visitación de Dios. Esta manifestación celestial nos habla de una presencia cada vez mayor de parte del Dios vivo en los asuntos de los hombres en aquel tiempo, a modo de juicio y de justicia, juicio contra los enemigos y justicia a favor de los justos. Hasta aquí la lectura del día de hoy, fin del capítulo 11. Dios los bendiga.